Dios tiene un propósito especial, una palabra especial. Y agradecemos a Dios por lo que va a hacer esta mañana. ¿Cuántos quieren agradecer a Dios esta mañana? ¿Tienes salud? ¿Estás con vida en un tiempo de pandemia, de tantas muertes? Caerán a tu lado 1000, 10,000 a tu diestra, pero tú tienes un pacto con Dios, mas a ti no llegará mal alguno. Profetiza conmigo: a mí no llegará mal alguno. Mi familia está cubierta bajo un pacto con Dios. ¿Cuántos pueden ver la grandeza de lo que está sucediendo cuando tú puedes ver tantas muertes en el mundo a través de este COVID? Pero al final del tiempo tú permaneces con vida, tú permaneces con salud, Dios te guardó, Dios protegió tu vida de aquella maldad porque tiene un pacto contigo. Yo le doy la bienvenida a todas las personas que nos acompañan por primera vez. Sean bienvenidos, siéntanse en casa, que Familia del Reino es su familia. Iglesia, vamos a entrar al plato fuerte, a la palabra de Dios. ¿Cuántos saben que tenemos un Dios que no consiste en palabras, sino en poder? Pero atento a esto, Cristo mismo es la palabra manifestada de Dios. ¿Qué significa esto? Lo más importante es la palabra. Yo creo, y como Familia del Reino somos una congregación que creemos en los milagros, sanidades, en los dones del Espíritu, pero un milagro no tiene el poder de transformar los corazones. Un milagro te da descanso, te da paz al momento, pero lo único que tiene el poder de cambiar las vidas es la palabra de Dios. Así que vamos a estar atentos a la palabra de Dios. ¿Y qué te parece si oramos? Levanta tu mano derecha al cielo y di conmigo: Padre, te pido esta mañana que me enseñes. Pedimos por el espíritu de revelación. Revela tu palabra, Señor, a nuestras vidas. Instrúyeme, corrígeme y direcciona mi vida para poder experimentar tu voluntad. Amén. Ahora sí, dile a la persona que tienes a un lado: no me distraigas, dile. No, te equivocaste, la del otro lado es la que distrae. Dile: no me distraigas, por favor. Pido de su atención los próximos 40 minutos, así digo, para que no te distraigas, la palabra de Dios. Estamos tratando la serie. ¿Quién recuerda cómo se llama la serie? Dios de pactos. Esos 10 que están atentos, los felicito. Dios de pactos. Y hablando de esta palabra, yo antes de entrar con ella quiero recordarte lo que estamos haciendo como ministerio. El día de ayer, Familia del Reino estuvo nuevamente con los niños del DIF, ya que nos dieron la gran bendición y oportunidad de compartir clases bíblicas con los niños todas las semanas. Entonces, cada semana estamos con los niños del DIF sembrando la palabra, sembrando propósito de Dios en sus vidas. Ellos están atravesando momentos muy complicados, muy difíciles, en los que no cuentan con sus padres, pero como dice la palabra, que la verdadera religión es dar a las viudas. La verdadera religión siempre es ayudar al prójimo. La verdadera religión es hacer la obra de Dios en aquellos que necesitan de la iglesia. La iglesia tiene que ser padre y tiene que ser madre para esos niños. Y estamos cumpliendo con un propósito especial, ya que queremos transformar la futura generación. Y mientras tú y yo estamos aprendiendo también en este lugar, los niños en sus aulas están siendo capacitados,
están siendo sembradas palabras de grandeza, palabras de poder, de que será una generación diferente dentro del cristianismo, que se levantará una futura generación que el mundo ya no va a decir, ay pobrecito, ahí va el hermanito, sino que serán una generación que va a tomar lugares de autoridad en la ciudad, porque Dios siempre ha querido transformar esta ciudad, pero donde ha querido encontrar un presidente municipal cristiano no lo encuentra, donde ha querido encontrar un diputado conforme a su corazón no lo encuentra. ¿Por qué? Porque el cristianismo se ha enfrascado dentro de las cuatro paredes, pero aquí creemos que Dios va a hacer lo extraordinario en las futuras generaciones, y aquello que tal vez tú no pudiste vivir, tus hijos lo van a vivir. Ellos tomarán posesión de lugares de autoridad, y para eso hay que sembrar esa palabra de Dios. Ellos son cabeza donde se paren, el Espíritu de Dios está con ellos, Dios les da gracia en el lugar que se paren, y hay que sembrar esos sueños en ellos, que no únicamente los niños aspiren, que es muy bueno, pero que no todos los niños únicamente aspiren a ser el pastor de la iglesia, sino que ellos entiendan que Dios también los quiere en lugares de autoridad, en el gobierno, para que ellos puedan establecer el reino en los lugares que Dios los posicione. Así que seguimos intercediendo y trabajando por los niños de esta ciudad, y próximamente tendremos un evento para ellos, y sé que será en grande. Vamos a ministrar la presencia de Dios, serán bautizados por el Espíritu Santo. Creemos que viene un avivamiento a través de las futuras generaciones. Y yo creo que este tema de pactos tiene mucho que ver en el pacto que Dios haga con tu vida y tu descendencia. Este tema ha sido dañado, como te he enseñado atrás, un tema que ha sido manchado a través de predicadores que han querido manipular al pueblo de Dios para obtener riquezas, para cuando hay necesidad en las iglesias, vamos a hacer la enseñanza del Dios de pactos, voy a invitar a que el pueblo pacte sus casas, su carro, para que la iglesia supla la necesidad. Y toda manipulación que no viene de parte de Dios, y el pueblo cristiano se ha ido apartando poco a poco de un tema que es de tan gran bendición cuando es leído a la luz de las Escrituras de una manera correcta, comprendido correctamente. Y lo hemos experimentado tanto tiempo en el cristianismo, que se ha manchado tantas áreas a través de la necesidad, del dinero, del hambre por querer tener riquezas, y el pueblo lastimado ha perdido áreas que Dios quería trabajar en ellos, que eran de gran bendición. Y para eso es muy importante que tú y yo podamos limpiar el nombre de Dios, podamos ordenar, enderezar aquellas escrituras que tal vez se transgiversaron a lo largo del tiempo, donde venían predicadores al país de otros países y te llevaban a pactar tu casa, te llevaban a pactar tu carro, pactar tus terrenos, una manipulación a través de la necesidad. Cuando te he enseñado en estos últimos domingos que un pacto con Dios es algo que directamente Dios pone en tu corazón, que directamente Dios va a hablar sin ningún intermediario, sin ninguna manipulación, sino que Dios es tocando tu corazón. Y no es que yo no crea que se pacten carros, casas, terrenos, yo lo creo. Lo que no creo es que sea a través de la manipulación de predicadores. Así que es bueno que la iglesia sea entendida a los tiempos, y que no sea una iglesia que es fácil engañar, sino que sea diestra en las escrituras. Y vamos a entrar con este tema para que Dios pueda trabajar en esta área. Di conmigo, mi Dios es un Dios de pactos. Quiero iniciar en Deuteronomio capítulo 7, versículo 9. Escucha bien, el hombre desde el inicio de la humanidad ha aprendido a hacer pactos con Dios. El pueblo hebreo aprendió por generaciones a hacer pactos con Dios, ya que Dios se presentaba a su pueblo como un Dios de pactos. Y el cristianismo ha dejado un área que es de gran bendición descuidada.
porque conocemos que Dios es sanador, que Dios es proveedor, que Dios es nuestra ayuda. Conocemos tantas áreas de Dios, pero hemos dejado atrás cómo Dios se había presentado ante su pueblo como un Dios de pactos. Dice en Deuteronomio 7:9, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y que guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Dios siempre guarda sus pactos. Di conmigo, mi Dios guarda sus pactos. ¿Hay algo imposible que Dios pueda hacer? Te lo muestro. Y es que Él falte a alguno de sus pactos. Dios no puede mentir. Y tú te preguntas, ¿habrá algo que Dios no pueda hacer? Sí, Dios no puede mentir porque está en contra de su naturaleza. En Dios no hay mentira. Él es un Dios de pactos y cumple sus promesas. Dios tiene pactos con todos. Tenemos un pacto como congregación con Dios. Nosotros como iglesia hicimos un pacto con Él y dijimos, Señor, no tomaremos un peso del gobierno. Familia del Reino no está para pedir sillas, no está para pedir aire, no está para pedir nada. Como congregación estamos para dar en lo que se necesite. Sembrando en el DIF, vamos a sembrar en otros lugares, a donde Dios nos llame. Porque el proveedor de la iglesia se llama Dios. Y en el momento que el gobierno se convierte en el proveedor de la iglesia, el pueblo de Dios deja de ser enriquecido. Porque es la manera que Él estableció. A través de sus diezmos y sus ofrendas, que el evangelio corra. Así que familia del Reino nunca va a estar tocando la puerta al gobierno diciéndole, dame aires, dame sillas, dame esto, dame aquello. No, nosotros estamos para decirle al gobierno en qué podemos trabajar contigo. ¿Cuántos lo creen? Tenemos un pacto con Dios, que el único proveedor de la iglesia es Él, es Dios únicamente. Creemos que en este tiempo llevaremos la palabra a más lugares. Un mes más, el marzo, Dios me ha permitido salir a 6 países a hacer cruzadas de milagros. Vamos a estar en Centroamérica. Desde el 4 de marzo salgo para aquel lugar y te invito a que estés orando por este ministerio, que Dios siga obrando milagros. Yo creo que va a ser algo maravilloso y sobrenatural lo que Dios va a hacer en Centroamérica. Y yo creo que los ciegos van a ver, los sordos van a escuchar, los paralíticos se van a levantar. Yo creo que lo que hemos visto en Familia del Reino aquí en México se va a multiplicar en los demás países donde estamos visitando. Y te recuerdo que el mes de julio nuevamente Dios nos lleva a predicar a Brasil, y ahí sí todos están invitados en Brasil. Ahí, el apóstol Pedro Medina quiere aquellas personas que quieran ir a Brasil, es en julio. Si tú quieres pedir datos para eso o a conocer acerca del viaje a Brasil, con toda confianza te puedes acercar con alguno de los líderes para que ellos te puedan informar, o vas conmigo al final sin ningún problema. Y estamos orando también por la vida de Jared. Levanta la mano, Jared. ¿Cuántos ven a Jared? Estamos orando porque queremos enviarlo a Brasil un año, a que sea capacitado en la escuela bíblica Exousia allá en Brasil. Así que creemos que él tiene un llamado para ser pastor, para ser un profeta de las naciones, y que tal vez, ¿cuándo es? ¿En marzo también? Chócala, nos vamos en marzo. Tal vez ya no lo vuelvas a ver de la misma manera y Dios lo lleve y lo ponga en otro país, porque creemos en la profecía que Familia del Reino estará en 50 naciones. Aproximadamente hay 10 países en 3 años y medio
en los que Dios ha permitido al Ministerio de Familia del Reino establecerse. En Brasil hay muchas iglesias, lamentablemente en México apenas somos 2, pero creemos que viene un crecimiento en este tiempo para Familia del Reino. Y te invito a que estés orando por ese joven, por Jared, para que Dios provea toda la necesidad, porque es un viaje caro, un viaje que él está dejando todo, escucha bien, está dejando estudios por buscar el propósito de Dios. Está dejando su familia, es un llamado que él siente de parte de Dios y yo creo que Dios lo va a respaldar en él. Yo recuerdo una profecía que Dios me dio hace años, que hablé sobre usted, que sobre su descendencia va a haber un profeta de las naciones, y yo creo que en este tiempo Dios va a levantar a un joven que lo va a capacitar y lo va a llevar a otros lugares. Amén. Tenemos un Dios de pactos. ¿Y cómo podemos destrabar estas bendiciones? ¿Cómo puedo destrabar mi ministerio? ¿Cuántos quieren que su ministerio se destrabe? ¿Cuántos quieren ser instrumentos de Dios para predicar, para sanar, para establecer su reino? Y para eso necesitas tú conocer esta área. ¿Cómo yo destrabo mi vida? Es conociendo que yo tengo un Dios de pactos, que si yo hago un pacto con Él, yo pido algo a Dios, yo cumplo mi parte, Él cumple la suya, y se destraban tantas cosas que muchas veces tenemos trabadas en nuestras vidas. Tal vez está trabada tu área económica, está trabada tu área de salud, tal vez tu área familiar, tal vez áreas que tú conoces que no has podido avanzar en tantos años. Si hoy viene revelación a tu corazón a través de esta palabra, hoy tú puedes hacer un pacto con Él. No a través de manipulación de un hombre, sino de algo que nazca, que brote en tu corazón y que digas: Señor, yo pacto contigo. Y para eso vamos a aprender cómo se hace un pacto. Primero tenemos que conocer que tú y yo tenemos un Dios que es un Dios de pactos. Quiero hablarte te voy a hablar de unos 3 tipos de pactos que sucedieron en la Biblia. Hay más de 21 pactos diferentes en la Biblia. Más de 21 pactos diferentes. Hoy voy a tratar unos pocos porque no puedo abarcar tanto por el tiempo, pero quiero que tú puedas aprender acerca de esto. Número 1, quiero hablarte de un pacto que hay en la Biblia que es entre iguales, entre hombres. Que este pacto es un pacto bilateral. Y te voy a poner ejemplos. ¿Cómo es esto? Es un pacto entre un hombre con un hombre o nación contra y otra nación. Son pactos bilaterales a través de una misma posición. Ejemplo, vamos a ver ejemplos de pactos entre hombres. Primera de Samuel, el primer libro de Samuel, capítulo 18, versículo 3 y 4. Primer libro de Samuel, 18, 3 y 4. Dice: e hicieron un pacto Jonatán y David, porque él le amaba como a sí mismo. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David, y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. ¿Qué pasó? Hubo un pacto entre 2 hombres. Entonces, la cultura de los pactos es algo que fue heredado por los patriarcas hacia el pueblo de Dios. Y podemos ver que también hay pactos entre personas. Te enseñé días atrás lo contrario a esto, ataduras y pactos malos que hacemos con la gente. Pero también hay pactos que son buenos, entre amistades como David y Jonatán, que si tú puedes estudiar esa historia en tu casa, tú puedes aprender que ellos pactaron el cuidarse la vida uno al otro, que era tener una amistad, que era una amistad del reino, una amistad que era agradable al corazón de Dios. Así que di conmigo: pacto bilateral. Estos pactos son con el hombre o con nación. Entonces la Biblia enseña que hay muchos tipos de pactos. Y no voy a profundizar a esto porque yo no quiero enseñarte que hagas un pacto con tu hermano en realidad. Voy a un propósito específico
que es que tú aprendas a pactar con Dios. Número 2, un pacto de Dios. Y estos pactos se conocen como unilaterales, que es de un pacto de alguien superior a alguien menor. Entonces, un pacto con Dios. Para eso vamos a Génesis 1:26. Escucha bien, todo pacto, Génesis 1:26, todo pacto lleva una señal. Dios ha pactado con el hombre muchísimas veces. Podemos ver en las Escrituras cómo Dios constantemente hizo pactos con hombres y con mujeres que Él había llamado para establecer un gran propósito. Él pactó con grandes hombres y con grandes mujeres para cumplir con grandes propósitos. Y desde el inicio, desde Génesis, podemos ver que Dios pactó con el hombre. Dios le entrega al hombre la tierra. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. La palabra imagen es el hebreo selem, que es copia, réplica, y habla acerca de la misma sustancia. Dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. La palabra semejanza, te he enseñado, es el hebreo demut, que únicamente puede ser utilizada en comportamiento. Entonces, Dios está haciendo al hombre de su mismo espíritu para que haga lo que Él hace. ¿Y qué es lo que hace Dios? Señorear, gobernar. Dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Ahora vamos a brincarnos al capítulo 2, versículo 15. Vamos a leer hasta el 17. Dios hizo un pacto con el hombre y le entregó toda la tierra, le dio la orden de señorear, de gobernar sobre todos los animales, sobre todo lo que había en el mundo terrenal, en el mundo espiritual. Él tenía la autoridad. Pero Dios le dice al hombre, yo hago un pacto contigo, pero yo te voy a dar todo el señorío sobre la tierra, pero tú tienes que hacer tu parte. ¿Y cuál es tu parte, Adán? Aquí vamos a ver, dice, tomó pues Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Versículo 16. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Le dice al hombre, yo hago un pacto contigo, tú vas a enseñorearte sobre la tierra, sobre toda la vida que hay, pero tú tienes que hacer tu parte, Adán, no tienen que comer de este fruto, porque el día que tú comas de ese fruto, ese pacto se acaba y tú morirás. Entonces, Dios siempre hizo pactos con el hombre, pero el hombre muchas veces ha faltado a su parte y hoy en día lo vemos de la misma manera. ¿Cuántos se nos facilita quedar, se nos hace tan complicado quedar mal con alguien, con una persona cercana? Pero cuando hablamos de Dios, lo vemos como que, es un Dios misericordioso. No creo que a Dios le afecte que yo haga esto o que le falle en esto. Entonces, desde el principio el hombre ha fallado al pacto que Dios ha establecido con él. Y vemos el caso que tuvo Adán. Vamos al capítulo 3 de Génesis. ¿Qué pasó cuando el hombre perdió ese pacto? Versículo 16 al 19. Génesis 3, 16 al 19. Dice, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. 17. Al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer,
y comiste del árbol de que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra. Por tu causa con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. ¿Qué sucedió cuando el hombre falló al pacto con Dios? Aquella tierra que Dios le había entregado para gobernar fue maldita a causa de romper el pacto que había hecho con él. Pero Dios, desde ese momento que el hombre falló a su pacto, él ya estaba listo para establecer un pacto nuevo sobre la tierra, un pacto nuevo sobre el hombre, y comenzó a ser profetizado desde el versículo 21. Pon el versículo 21 de Génesis 3:21. Dice: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. La Biblia enseña que Dios hizo túnicas de pieles. El problema aquí es leer sin entender el trasfondo de esto. ¿Para qué se hacían esas túnicas? ¿Cómo se hacían? Se hacían a través de sacrificios. Dios, cuando el hombre perdió el pacto, Dios ya tenía un pacto nuevo, que esto representa aquel cordero que iba a ser sacrificado, que es Jesús. Dios mismo hace el primer sacrificio a través de animales para vestir al hombre. Entonces, vemos la Biblia llena de pactos totalmente. Y mi Biblia desde Génesis hasta el final, veo pactos por aquí, pactos por allá. Y hoy en día el cristianismo en el año 2022 no tiene pactos con Dios. Las vidas no avanzan. Yo puedo ver ahora en el tiempo de pandemia cómo la gente asustada, desesperada aún dentro del pueblo de Dios. Y yo me ponía a pensar, Señor, ¿pero qué no hay un pacto de tu pueblo contigo? ¿Por qué hay temor? ¿Por qué actúan como si no hay esperanza, como si el virus va a acabar con su vida, si tenemos un pacto contigo? Entonces el pueblo de Dios ha olvidado esta área que es de gran bendición. Y es que tú tienes que hacer, y tú tienes ya en este momento también, pactos con Dios que te hacen caminar en esta tierra de una manera diferente. Hay personas que escuchábamos testimonios como, hoy no se encuentra aquí, pero Fernanda, que dice que tenía un pacto con Dios. Yo recuerdo una palabra profética que Dios le hizo, que ella no se iba a infectar, y estaba en el área de COVID y todos sus compañeros se infectaron 1, 2, 3 veces, muchas veces se infectaron y a ella jamás le llegó y ni le va a llegar, porque Dios hizo un pacto con ella a través de esa área. Hay personas que caminan con pactos en sus vidas, y el pueblo está descuidando esta área. Así que Dios nos va a llevar nuevamente a que tú puedas tener este entendimiento de un pacto. Vamos a ver otro pacto que hay en la Biblia, que es el pacto noéico, que es el que Dios hizo con Noé. Podemos ver en Génesis capítulo 9, versículo 8. Génesis 9, 8 al 17. Y en este pacto que Dios hace con Noé, podemos aprender cómo se hacen los pactos, cómo funciona un pacto. Dice: habló Dios a Noé y a sus hijos con él, diciendo, atento, cómo Dios habla y le dice: he aquí, yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros. Di conmigo: los pactos se heredan. Entonces, una de las mayores herencias, o más bien la mayor herencia que tú puedes dejar a tu descendencia, es un pacto con Dios. Así como Dios pactó con la casa de David, fue tan grande ese pacto que de ahí vino la descendencia, Jesucristo. Imagínate esto, que Dios haga un pacto con tu vida y que tu descendencia sea bendita a través de ese pacto que Él tiene contigo. Aquí vemos el pacto que hizo con Noé. Dice: yo hice un pacto contigo, tu casa y las futuras generaciones. He aquí, desde el 9 por favor. Yo establezco mi pacto con vosotros, le dice Noé, con vuestros descendientes
después de vosotros. Entonces, no únicamente con tu casa, Noé, sino con aquellos que serán tus descendientes, haré pacto también. Versículo 10. Y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales y toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros, que te he aprendido que no ocupas leer mí y vosotros. Entre yo y ustedes sería traducido correctamente en el actual español. Y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre yo y la tierra. Atento a esto, todo pacto tiene una señal. Todos los pactos que Dios hace, hay una señal de ellos. Tú puedes ver a gente que camina con un pacto en ese tiempo a través de la sanidad. ¿Y cuál es la señal? Que donde esté parado a él no le pasará ninguna enfermedad. Todo se puede ver. Yo puedo ver gente que tiene pactos con Dios con la economía. Cualquier cosa que se le ocurre la emprende y prospera. Hay pactos con Dios en diversas áreas. Versículo siguiente. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Vamos a leer hasta el 17. Y me acordaré del pacto mío que hay entre yo y vosotros y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes y lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente, con toda carne que hay sobre la tierra. Atento al 17. Dijo pues Dios a Noé, esta es la señal del pacto que he establecido entre yo y toda la carne que está en la tierra. Entonces Dios estableció un pacto con Noé. ¿Qué dice el pacto? Que ese pacto sería heredado por sus futuras generaciones. El pueblo de Dios ha vivido un tiempo en el que lo que heredamos lamentablemente a las futuras generaciones fue una mentalidad religiosa, una mentalidad donde lo único que se preocupó el pueblo es de, hijos, nomás con que vayas miércoles y domingos a la iglesia, es todo lo que necesitas. Cuando Dios quiere hacer grandes cosas con tu familia, grandes cosas contigo, para eso es necesario que rompamos estructuras religiosas que se han sembrado en nosotros y podamos en verdad experimentar la voluntad de Dios en tu vida. Para eso es necesario que tú aprendas esta área de hacer pactos. Vamos a primer libro de Samuel 1:9. Y estoy resumiendo, quiero brincarme toda la explicación de los diversos pactos que hay, porque quiero llevarte a cómo Dios hace un pacto con una mujer. ¿Cómo voy a pactar con Dios este día? Para que tú puedas tener el área o puedas ver la manifestación de Dios con un pacto con Dios se hace con algo que tú no tienes, con algo que tú no puedes alcanzar en tus fuerzas. ¿Qué es aquello que tú estás pidiendo, que necesitas, que dices, Señor, dame esto? Ahí tú puedes pactar con Dios. Y podemos ver en la Biblia a una mujer que hace pacto con Dios con algo que era imposible para ella. Ana era una mujer que estaba casada con un hombre que tenía 2 esposas. La otra esposa era una mujer que tenía muchos hijos. Y Ana tenía un dolor en su corazón. Si tú lees esta historia, tú puedes ver que Ana sufría porque no podía tener hijos. Había un dolor en su alma y era algo imposible para ella tener hijos.
Pero ella, como conocía que tenía a un Dios de pactos, ella va al templo a buscar un pacto con Dios. Y vamos a leer esta historia. Dice que se levantó Ana después de que hubo comido y bebido en Silo. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura del alma oró a Jehová y lloró abundantemente. ¿Sabes que una señal de que no hay fe en la persona es la amargura? Había una frustración en esta mujer de que ella no creía que pudiera tener hijos. Había amargura en ella, había dolor. Pero hay algo más allá que nuestra fe todavía. En aquello que no puedo alcanzar yo con mi fe ni con mis fuerzas. Y es hacer un pacto con Dios. Ella lloró abundantemente e hizo un voto. La palabra voto es la palabra pacto. Ella hizo un pacto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón. Escucha bien, le pidió algo que era imposible ya obtener, que era tener un hijo, ya que su vientre pues no podía tener vida. Entonces lo imposible lo llevó a un pacto. Y digo: Dios, si tú me das aquello que yo no puedo tener en mis fuerzas, hago un pacto contigo. ¿Qué es? Dice: si te acordares de mí, no te olvidares de tu sierva, sino que le dieras a tu sierva un hijo varón. Yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Siguiente versículo. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Pero dice: pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Imagínate, esta mujer tal vez era tanta la vergüenza que ya ni siquiera quería orar en voz alta. Ya se sentía tan avergonzada tal vez porque ella no podía tener hijos. Y tú sabes que para un judío lo más importante que hay es la herencia de los hijos. Esta mujer no podía tener hijos. Y llegó el punto en que ella estaba en una necesidad que tal vez se avergonzaba de orar sobre eso nuevamente. Y desde adentro ella oraba con Dios. Y estaba junto a ella el sacerdote Elí y la observa y pues la ve únicamente moviendo sus labios sin decir nada. ¿Qué pensó? Mira esta borracha. Viene borracha todavía al templo de Dios. El sacerdote pensó eso de ella, la tuvo por ebria. Versículo 14. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo: no, Señor mío, yo soy mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que has hecho. 18. Ella dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino, y comió, y no estuvo más triste. 19. Y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová, y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a Ana su mujer, y Jehová se acordó de ella. Di conmigo: un pacto con Dios. Tú sabes que
Si hoy haces un pacto con Dios, pero atento, porque no es tampoco manipular a Dios. Te lo he dicho. Si tú dices, Señor, yo hago un pacto contigo, si restauras mi familia, te entrego mi casa para que restaures mi familia, pero si golpeas a tu esposa, ¿tú crees que Dios va a querer restaurar tu familia? No tiene sentido que quieras manipular a Dios a través de pactos. Entonces, un pacto con Dios es allá, en aquello que tú sabes, que tú dices, Señor, yo quiero esto, pero no puedo tenerlo en mis fuerzas. Por más que he buscado, he orado, y hasta vergüenza me da pedir sobre esto, Dios, no puedo llegar a esto. Así como Ana, que tal vez pidió tantos días, tanto tiempo por un hijo, pero nunca pudo. Hasta que destrabó esa área de su vida y le dijo, Señor, está bien, yo no puedo, pero hoy hago un pacto contigo. Si en aquello que yo no puedo tú me lo entregas, te lo dedicaré a ti, Señor. Hoy Dios quiere llevar al pueblo a eso, a que tú puedas conocer esa área de Dios que se ha descuidado, que tú tienes un Dios que quiere hacer un pacto con tu vida y un pacto con tu descendencia. ¿Y qué crees? De este pacto nació un niño llamado Samuel, que fue uno de los profetas que más impacto tuvo. Samuel nació a través de un pacto. ¿Y sabes qué significa Samuel? Samuel significa Dios me escuchó. ¿Cuántos creen que Samuel llega a tu vida este día? Dios te escuchó. Así que yo profetizo que es un tiempo de Samuel para tu vida, donde Dios va a escuchar esa necesidad. Dios va a escuchar tu oración. Y tanto que yo te he pedido, Señor, y he pedido por tanto tiempo, he pedido largo tiempo, hasta vergüenza, Señor, ya me da a pedir lo mismo. No puedo, Señor, en mis fuerzas. Tal vez mi fe no me alcanza, Señor, para esto. Tal vez la economía que yo tengo no me alcanza para esto. Tal vez mi conocimiento no me alcanza, Dios. Mis relaciones no me alcanzan. Tal vez lo que yo estoy viviendo en este momento no me alcanza para tener aquello, Señor, que te pido. Pero hoy hay un pacto contigo, Señor. Así como Ana oró a ti, Señor, y pactó y te pidió, Señor, y tú lo cumpliste. Hoy, si tú me entregas aquel monte, yo te daré esto de mi vida, Dios. Se trata de que el Espíritu de Dios ponga en ti ese pacto con Dios. ¿Qué es aquello que hay en tu corazón que tanto has anhelado? Y por más que has orado, no lo has podido ver en tu vida. Dios quiere enseñarte una área para que sean destrabadas esos lugares en tu alma que tal vez están con amargura, como Ana, porque había amargura, porque no podía vencer esa área. Había amargura, porque por más que pedía no miraba nada de manifiesto. Había amargura porque ella volteaba a ver y todos vivían y disfrutaban de eso, que ella no podía. Pero algo que los patriarcas sembraron en el pueblo era aquel conocimiento de un Dios de pactos. Y hoy te hablo nuevamente de aquel Dios de pactos con el pueblo de Israel. ¿Y qué crees? Dice la palabra que tú y yo somos descendientes de Abraham por la fe. Tú y yo somos hebreos por la fe. Tú y yo somos el pueblo de Israel por medio de la fe. Así que tú y yo tenemos a un Dios de pactos que quiere pactar con tu vida, que quiere destrabar tu ministerio. Tu ministerio se puede destrabar con un pacto. Señor, si tú me llevas a las naciones, yo pacto contigo y haré esto para ti, Dios. Si tú levantas mi ministerio, si tú levantas a mis hijos como ministerios, yo pacto contigo, Dios. Dios de pactos. Yo pacto con Dios en grande. Digo, Señor,
2022 voy a salir a hacer esas cruzadas de milagros, 6 países, ahí me voy a detener. En julio nada más Brasil y ya no voy a salir. Dedicado en la iglesia, aquí en casa. Pero digo, Señor, yo hago un pacto contigo el 2023, que yo creo que habrá cruzadas de milagros por Europa. Es una locura. Dios de pactos. Dios, si toma mi pacto, Él me lo va a cumplir. Y pase lo que pase, Él es fiel a sus promesas. Puedes destrabar tantas áreas de tu vida, pero el pueblo de Dios, dice la palabra en Oseas 4:6, fue destruido porque le faltó conocimiento. Así que no descuides esta área de Dios, un Dios de pactos. Y vamos a leer por último Génesis 28:18. La historia, como vemos como Jacob, el desenlace de la historia dice que Isaac, su padre, quería bendecir a Esaú, que era el hermano de él. Y la mamá de Jacob lo escucha y le dice: Jacob, córrele, ve y mata un animal, hazle la sopa que le gusta a tu padre, porque él va a bendecir a Esaú. Y se llena de pelos de animal porque su hermano era velludo. Y él se pone, imagínate, pelos del becerro, parecía que era descendiente del chango. Es broma. Pero va y le entrega y él engaña y lo bendice Isaac y la bendición viene sobre él. Pero Esaú se dio cuenta. Hijo de Esaú, te voy a matar. Y sale corriendo, se escapa. Y Jacob huye de la tienda sin nada. 0. ¿Alguna vez han andado en ceros? Así andaba Jacob, en ceros. Te aseguro que no has andado tan tronado como Jacob, porque ni ropa tenía, ni agua, ni nada que comer. Estaba dura la crisis. ¿Cuántos han estado en crisis? Te voy a enseñar a salir de la crisis. Nada tenía este hombre. Y él va en el desierto y se duerme en una roca. Y ahí él tiene una visión de la escalera del cielo donde subían y descendían ángeles. Y aquí viene la inteligencia de Jacob. ¿Por qué? Porque había sido instruido por su padre, que era uno de los patriarcas. Y la misma herencia de ese Dios de pactos, él la conocía. Y dijo: Señor, estoy en medio de una crisis en este momento, pero yo conozco que tú eres un Dios de pactos. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto en la cabecera, la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Todo pacto tiene una señal. Versículo 19. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob pacto, diciendo: si fuere Dios conmigo. ¿Por qué? Y me guardare en este viaje. En aquellos lugares había asaltantes. Los tomaban y los llevaban como esclavos. Y dijo Jacob: hasta aquí llegué, no tengo nada. Si regreso me mata Esaú. Y pues si voy, tal vez me tomen de esclavo, me asalten, me maten en el camino. Necesito comer, necesito beber, no tengo nada. Y empieza: Señor, yo hago un pacto contigo. Si fueres conmigo, Dios, y me guardares en este viaje en que voy, y me dieres pan para comer, ni comida tenía, y vestido para vestir, ni ropa tenía, no tenía nada. 21. Y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Y le dice: y de todo lo que me dieres, el diezmo
apartaré para ti. Jacob hizo un pacto con Dios. Pero ¿qué crees? Hizo un pacto con lo que no tenía. ¿Verdad que es más sencillo pactar lo que no tiene? ¿Y qué crees? Dios recibió ese pacto. Y como él hizo un pacto con Dios, dijo Dios, tienes un pacto conmigo. Ok, me prometiste esto, yo te lo voy a dar. Y va a casa de su tío, Labán, y trabaja con él. Y su tío lo quiso engañar. 10 veces le cambió el pago. Y le decía a su tío, ¿sabes qué? Las ovejas que nazcan con signo de Nike serán tuyas. ¿Y qué crees? Aunque Labán me hubiera dicho signo de Nike, todas hubieran nacido con el signo de Nike. ¿Por qué? Porque tenía un pacto con Dios. Las rayadas, y todas rayadas. Las manchadas, todas manchadas. ¿Qué pasa con este hombre? ¿Por qué lo que le digo pasa? Porque Jacob había hecho un pacto con Dios. Si tú haces un pacto con Dios, mira qué fácil. De lo que no tengo, dijo Jacob. Pero si tú me dieres aquel monte, Señor, yo te entrego eso. ¿Cuántos quieren hacer un pacto con Dios? ¿Verdad que es un tema de gran bendición? ¿Verdad que es un tema que le tenías miedo? Es un tema de gran bendición que el pueblo de Dios está perdiendo. Yo conozco que tengo un Dios de pactos y es necesario que tú lo conozcas, que se revele a tu corazón, que un pacto con Él puede destrabar tu economía, tu negocio. ¿Cuántos creen que su negocio se ha destrabado? Qué poquitos empresarios ahora. ¿Cuántos quieren que su negocio se ha destrabado? Dios quiere destrabar tu negocio. Quiere enriquecer tu negocio. Y un pacto con Él puede cambiar todo. O tal vez el área económica, tú estás muy bien y en lo económico estoy bien, Dios. Mi salud, Señor. Han orado por mí chinos. Han orado por mí brasileiros. Y no sano, Señor. Un pacto con Dios puede destrabar sanidad. Dios tiene el poder para cambiar toda situación que tú estés atravesando. Así como Ana oró y lo que era imposible para ella, lo pactó con Dios. Hoy te pregunto, ¿qué es lo imposible para ti? ¿Qué es aquello que estás pidiéndole a Dios? Y dices, yo no estoy pidiendo nada, no necesito nada. Estás re mal, por ahí vamos a empezar. Dios no trabaja con personas que no tengan metas, sueños. Por ahí vamos a empezar. Saber qué es lo que tú anhelas, lo que tú sueñas, lo que tú quieres. Aquello que Dios ha puesto en tu corazón y que a lo largo de tu vida lo has anhelado. Hoy Dios lo quiere destrabar. En este tiempo quiere ser destrabado para que tú puedas conocer su poder como un Dios de pactos. Dime, ¿en qué matemáticas entran cuando a lo largo de tu vida únicamente vives por fe? Vives lo que gano, esto gasto, nada me falta. Pero lo sobrenatural de Dios, ¿dónde entra? El pueblo tiene que ir más allá a buscar y ver la cara sobrenatural de Dios. Que un pacto de Él tiene el poder para cambiar tu vida, tus generaciones, todo lo que venga detrás. Tus hijos serán bendecidos a causa de un pacto contigo. Tu descendencia no será la misma. Lo que tú viviste, lo que tú pasaste en tu vida, ellos no lo pasarán a causa de un pacto con Él. Si la bendición de Dios logra descender este día sobre tu descendencia, nada será igual. Yo te lo aseguro. ¿Cuánto le dan un aplauso al Rey de Reyes? Hay un pacto que Dios quiere hacer contigo. Hay un pacto de Dios.
Isaías 53:4. Cincuenta y tres, versículo 4. Ya me pasé con 8 minutos. Ciertamente, Él llevó nuestras enfermedades. Sufrió nuestros dolores. Y nosotros tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Hay un pacto que es el mayor pacto de todos. Es un pacto de sangre que ocupaba el derramamiento de un cordero sin mancha. Jesús pactó y estamos dentro de un nuevo pacto que es mayor a cualquier pacto que podamos experimentar.